Y es que venimos hablando de la fe que vence, y hoy justamente vamos a hablar de la fe que vence es la que ha crecido. La fe que vence es la que ha crecido, y todo cuanto es pequeño, cuando es pequeño, pues es frágil, es débil y puede ser vencido fácil sin hacer tanto esfuerzo. Pero para que eso se dé, primero tiene que nacer. Tiene que nacer la matica, tiene que nacer la planta, tiene que nacer la persona, tiene que nacer para poder empezar este proceso de crecimiento. Y mientras está pequeñito, se le puede organizar, se le puede ayudar de diferentes maneras, enderezar, pero después que ya creció la cosa se vuelve más compleja, más difícil, más fuerte, más poderosa. Y eso es lo que hoy quiero mostrarle, que cuando se crece, cuando uno tiene crecimiento, muchas cosas se dan, muchas cosas, porque lo que venía a dañarte ya no va a poder, se va a estrellar contra lo que ha crecido. La fe tiene eso también. Dios nos habló, el Señor nos habló de que es necesario que la fe crezca. Le dijo a los apóstoles en un momento dado que necesitaban mostrar la fe. El Señor les descubrió, es que tienen poca fe. No les dijo, es que no tienen nada de fe, tienen poca fe, tienen una fe pequeña. Y por eso el enemigo hace lo que él quiera y se les remacha y no, usted no lo puede mover porque su fe es pequeña todavía. Tú y yo hemos nacido para el reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Amén. Para que pueda algo estar pequeño es porque ya nació. Así que ya ustedes y yo tenemos algo de fe y lo felicito. Diga al que está al lado, te felicito por el nivel de fe que tienes. Te felicito, iglesia, por el nivel de fe que tienes, pero no podemos quedarnos ahí, porque de acuerdo al Señor, la fe la podemos aumentar, la podemos hacer que crezca para que se vuelva fuerte y ahora sí podamos lograr muchas cosas que son importantes aquí en la tierra para el reino de los cielos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra en en la primera carta de Juan, versículo 5. Capítulo 5, versículo 4, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El Señor permitió que nosotros naciéramos en su reino para poder hacer frente a las cosas que se requieren aquí en la tierra, para poder vencer los ataques, para poder, ahorita orábamos por la situación de Colombia, ataques que el enemigo hace. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que tú y yo naciéramos en Él? Para poder derrotar eso, para poder vencer. No vamos a poder impedir que el enemigo ataque. El enemigo siempre va a atacar. Ustedes y yo no podemos destruir al enemigo, a Satanás. Simplemente lo que hacemos es enfrentarlo y él se tiene que detener. Pero cuando ve que ese hombre y esa mujer ha crecido en fe, cuando lo ve grande, cuando siente que lo que ora, que lo que dice tiene peso. Y por eso es que nosotros, una vez que nacemos en el Señor, tenemos que proponernos crecer, no quedarnos en un nivel básico. Hay que avanzar a nuevos niveles para ahora sí que se vea el cumplimiento de los textos bíblicos, de lo que Dios ha dicho. Mire, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí ya hay algo que nos dice que el mundo puede convertirse en algo que nos ataca fuertemente, que va a impedir que el hombre y la mujer de Dios avance, que va a impedir que el reino de los cielos se extienda. El mundo tiene esa capacidad de dañar al cristiano. Y por eso el Señor dice, entonces tienen que nacer, recibirme. Y una vez hagan eso, tienen que empezar a crecer para poder dominar
lo que constantemente los está apabullando, lo que los está encerrando, lo que todos los días está tramando, abrazarlos para que ustedes no crezcan, no avancen. El mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es ese sistema de valores que siguen todos los seres humanos al nacer. Un sistema que todos van engranando, van metiendo, nos vamos metiendo, allí quiera uno o no va entrando. Entonces, el mundo domina a los seres humanos y consiste en esa búsqueda de satisfacción. ¿Qué es el mundo en realidad? El hombre desde que nace y empieza a tener conocimiento, empieza a buscar satisfacción. El mundo realmente es satisfacción temporal que a través de las cosas que uno ve, que uno escucha, el hombre tiene una sed, y eso es el mundo, una sed de satisfacer lo que es su vida. Y por eso hay cosas que desde pequeñito uno empieza a buscar placer en las cosas. Que esto no me gusta, los bebés, usted ve que algo no le gustó y no se lo come, lo bota porque no le halló placer, ¿sí? Se le van dando alimentos y hay unos que les agrada, hay otros que no. Entonces eso es lo que va sintiendo placer, él se va metiendo por allí, y no solamente en la comida, sino en todas las áreas uno busca placer. El cuerpo que tenemos se satisface del placer, le encantan los placeres. Y claro, el enemigo ha empujado esa naturaleza, y en todo rincón de la tierra la gente, amado hermano, nace bien, nace sin esas complicaciones, pero en la medida que va creciendo, entonces se va formando en la vida de la persona como esa sed de satisfacer su propia vida, su propio cuerpo. Entre estas cosas que están en el cuerpo, en el mundo, está el deseo de la carne. ¿Qué significa los placeres de la carne? Son placeres físicos, realmente del cuerpo. La carne quiere vivir de placer en placer. Prueba una cosa y luego quiere probar otra para ver cuál de ellas le produce más placer. Y ese es el trabajo, esa es la problemática que tenemos todos los seres humanos en la tierra. Como que no hay una llenura, porque siempre estamos experimentando y queremos más y queremos otra cosa, y todo tiene que ver en los deseos de la carne. La carne quiere siempre experimentar, pero luego está el deseo de los ojos, que también hace parte. Está el deseo de la carne y le estoy hablando cómo se completa el deseo del mundo. El mundo está los placeres físicos, pero también están los placeres de los ojos. Y ahí es donde entra la codicia y el materialismo, que ya no es que el cuerpo quiere sentirlo, sino que lo ve, lo observa, y ahora, como lo observa, ahora quiere atraer eso hacia él, quiere adueñarse de eso. Esos son los placeres de los ojos, o los deseos de los ojos, y eso se vuelve en una codicia. O sea, eso va creciendo en tu mente a tal punto que te lleva a hacer cualquier cosa por acercarte o hacer que eso se acerque a ti. Ahora quieres tener lo de otro, o sea, como que uno no se conforma con lo que Dios le ha entregado a uno, y ahora ve otra cosa allá y quiere eso también. Esos son. Nos volvemos materialistas en las cosas materiales, nos encanta, y eso entra por los ojos. Ya, que ve a alguien viviendo de otra manera mejor y siempre va a querer eso, y bueno, eso se le vuelve incontrolable, y por eso es que hay muertes, por eso es que hay enemistades, por eso es que hay tanta cosa. Y lo tercero que conforma el mundo es la vanagloria de la vida. La vanagloria, eso tiene que ver con
ya obtuve eso y obtuve esto, y eso me va dando un sentimiento de orgullo, eso me va dando un sentimiento de estatus, y claro, se vuelve la gente orgullosa, se vuelve la gente altiva, y todo eso es lo que maneja el mundo. Cuando usted analiza el ser humano, la mayoría de los seres humanos están entre estas tres cualidades. Quiere tener más que el otro, o lo que quiere tener que sea mejor que lo que los demás tienen, para él sentirse más grande, para él sentirse, tener estatus, para él decir que es la forma para él sentirse bien. Y esto es insaciable, y se mete en ese círculo, se ha metido en ese círculo, y el Señor dice, ojo, vamos a decir que ese círculo es como un remolino, y el Señor dice, ojo, si usted no crece en fe, si usted no se vuelve un fuerte en la fe, o usted ese remolino lo va a traer, ese remolino lo va a meter, ese remolino lo va a llevar y lo va a controlar como el mundo. Al principio, cuando alguien no ha conocido al Señor, está metido ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Extendió su brazo para que alguien se agarre. El que cree se agarra y sale de ahí. Ahora cuando salimos, nació el nuevo cristiano. Y el Señor le dice, ojo, tienes que prestar atención lo que te voy a ir enseñando y practicando, para que eso no te vuelva a arrasar, a llevar, porque es más fuerte que cualquier ser humano. La corriente del mundo es más fuerte que cualquiera. Sí. El único que nos da las fuerzas es el Espíritu de Dios, cuando creemos realmente. Por eso que allí no podemos nosotros jugar al cristianismo. La gente que ha jugado al cristianismo, que yo sí tengo fe, y no la tiene, al poco tiempo lo veo otra vez, lo hemos visto enredado en el mundo, se lo absorbe ese remolino, sí, lo ala. ¿Cuál es la única manera? Crecer, establecernos en fe. Eso es lo que nos da el peso, eso es como que nos da firmeza para que uno no vuelva allá, porque las cosas que maneja el mundo son muy atractivas en realidad, son muy llamativas para esta carne, para nuestros ojos, para nuestra mentalidad, son demasiado fuertes. Estos tres crean un ciclo o círculo: el desear algo, el obtenerlo y sentir un vacío inmediato que impulsa a buscar la siguiente área. Estas tres cosas te alan, te impulsan, pero cuando tú las logras, te vas a dar cuenta que siempre va a tener un vacío. Siempre hay algo que te hace falta. Siempre hay algo más. Y por eso es que no se sacia. El ser humano dice, si aquí pusieran un supermercado, yo sería la persona más feliz del mundo. ¿Aló? Y al poco tiempo le pusieron a de uno. Lo disfruta unos días y ahora está diciendo, pero es que aquí estoy cansado de estos productos de... Si pusieran una... Y así, y no importa que ya tenga lo que pidió, siempre va a tener una necesidad. Es que los productos de allá me parecen mejor que esto, pero antes te querías era esto. ¿Y qué pasa con en términos de económicos? ¿Usted ha notado eso? Que alguien dice, si yo tuviera un empleo, así no me ganara el mínimo, yo estaría bien. Y ahora haya un empleo, ¿verdad? Que no se está ganando el mínimo, y apenas recibe esa primera porción, está contento, está feliz ese día, ese mes, pero apenas recibió y contó, y se da cuenta que hay otro que se está ganando el mínimo, ella que quiere esto ya no lo satisface, y ahora quiere ganarse ese poquito, pero ahí mismo se da cuenta que alguien está ganando más, y ¿qué quiere?
más. Y quiere, eso es insaciable. Y se logran muchas cosas, pero el mundo tiene eso, que es insaciable. Siempre va por más. Escúcheme, alguien un día dijo, yo quiero sentir qué es eso de fumar. Porque yo veo a la gente como que lo disfruta fumando. Y probó un cigarrillo. Y después de esa sensación está ahí. Pero se da cuenta que hay otras sensaciones. Y ahora se da cuenta que otro le dice, sí, este es un poquito más fuerte. Y luego resulta, se le crea una necesidad y una sed interna de querer saber qué es eso. Y al poco tiempo va a estar metido en un nivel más alto. Las drogas son así también. Y eso siempre la gente va a terminar destruida. ¿Por qué? Porque ya probó ahí y ya no quiere eso. Ya quiere otra cosa. Ese es el mundo. Y entonces se vuelve una cosa que hasta le quita la paz a la persona. Le quita la tranquilidad. Y eso, la única forma de controlarlo es cuando Dios entra a la vida de uno. Cuando uno cree y Él entra, ahí es cuando eso se detiene. Ahí es cuando uno como que puede respirar mejor o estar más tranquilo con lo que tiene. Por eso hay que tener cuidado, iglesia, y uno mismo tiene que hacerse su chequeo. Tiene que irse haciendo su chequeo. Porque uno puede estar en la iglesia y estar en el mundo. Tener los mismos deseos del mundo. Esa sensación de estar intranquilo. Que quiero más. Necesito más. Y ya llegó a ese nivel y no se siente tranquilo. Y luego vuelve a quedar en tristeza. Ejemplo, está en primer peldaño y dice, yo seré más feliz si estoy en el segundo peldaño. Y sube el segundo, mientras sube del primero al segundo, ahí hay felicidad. Pero cuando ya está en el siguiente, en el que él quería, vuelve a llegar a la tristeza. En el Señor hay personas que ya están dentro de la iglesia, pero sigue triste. Y la tristeza es una necesidad que tienes. Es porque te sientes que te falta algo o has visto algo en alguien y quieres tener eso. Quieres tener el mismo nivel que tiene el otro. Y ahora no te alegras en lo que ya tienes. No disfrutas lo que ya tienes. Por querer, eso es el sentir del mundo. Ese es el sentir. No es que uno está haciendo las cosas de perversa por allá. No, es ese sentir que uno no logra detener. Y el cristianismo, la fe es para detener eso. ¿Aló? Para detenerlo. Que usted pueda estar donde quiera que esté y usted pueda dominar. La Biblia enseña que el fruto del Espíritu Santo, una de sus ramas o uno de sus frutos es dominio propio. ¿Aló? El dominio propio Dios lo proporciona. Yo cuando recibo al Señor tengo que creer que Él es suficiente para mi vida. Y ahora ese dominio, esa parte del Espíritu me va a ayudar en cualquier lugar donde esté a detenerme frente al ofrecimiento del enemigo. Frente a lo que la mente empieza a pedir y a maquinar. Y yo no tengo que estar dentro de la iglesia para poder vencer, o dentro del grupo, pues. Yo puedo estar en cualquier parte, pero como el Espíritu Santo está donde uno está, por eso uno resulta venciendo. Que no es, alguien me dice, no, es que como yo trabajo allá solo, entonces por eso, mira, si tú tienes al Espíritu Santo allá aislado donde estás, Él te ayuda a detener ese sentir. ¿Aló? Es que yo estoy trabajando en medio de una mujer dice, en medio de muchos hombres, y ellos siempre me están halagando y todo eso. Pero si tú tienes la fe bien puesta, has creído en el Señor, vas a notar que aunque trabajes en medio de hombres, tú te mantienes firme. ¿Y qué decir de los hombres? No, es que yo trabajo rodeado de muchas mujeres hermosas y yo por eso soy así, me gusta este y me gusta de allá y de todas, con todas. No, lo que pasa es que tu fe está débil.
Porque cuando la fe está débil, uno domina la carne, la fe domina la carne. No sé si me puedan entender eso. Cuando la gente resulta cayendo, es porque tiene la fe débil. Su debilidad en la fe hace que cualquier cosa le genere los deseos del mundo en su cuerpo, en su mente y en todo. Se le vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué la gente no puede salir de un pecado? Porque la fe está débil. Cuando la fe se fortalece, entonces hasta ahí llega ese pecado. Y por eso es que el Señor nos dice a diario: hagan crecer su fe. Crezcan, no se queden allí. Por eso la Biblia nos enseña en primera carta de Juan 2:16 al 17. Primera carta de Juan 2:16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hace uno la voluntad de Dios? Tiene que uno llegar a un momento de tomar una decisión. Lo voy a hacer, lo voy a seguir, voy a creer en lo que se me está diciendo. El mundo pasa y sus deseos. Cuando alguien se deja dominar o no ha crecido su fe, el mundo lo va a estar dominando y llega una moda y se enreda en la moda, y luego se fue esa moda y llegó otra, y usted lo ve enredado en todas las cosas que los demás hacen. El Hijo de Dios se mantiene firme, no anda corriendo detrás de las modas, porque el Señor no es el de las modas. El Señor es actual, pero el Señor no es que vive generando las modas. Las modas las genera el mundo, porque sabe que es una forma de controlar al ser humano. Estarle ofreciendo cosas y el ser humano, mire, sea que le sirva o no, el ser humano se mete en eso. ¿Aló? ¿Me pueden entender? Las modas o el mundo no es porque alguien diga: no, es que eso me sirve a mí. No, el deseo, sea que te sirva o no te sirva, la gente resulta metido allí. Eso no viene de Dios, dice que no viene del Padre. Y como no viene del Padre, por eso Él manda. Tienen que detenerse, tienen que crecer, hacer lo que tengan que hacer para que su fe se establezca. Porque todo lo que no viene del Señor es pasajero. Pero o sea, no es que te tiene ahora y te soltó, no. Te agarró y eso te engancha con otra cosa y te mantiene en una cadena de problemas, en una cadena de deseos mundanos, en una cadena de perversidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el ser humano, para contigo, para conmigo, para con esta iglesia? El deseo del Señor es que nos santifiquemos. Los deseos del mundo no te van a hacer santo, te van a sacar te van a aislar de Dios para volverte un 8. Pero el deseo que Dios tiene es: santifíquense, acérquense más, crean un poco más, hagan lo que, sigan la ruta que se les está mostrando. Eso es lo que el Señor dice. Y cuando alguien sigue esa ruta, termina santificado. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que creamos en Él. Nuestra santificación tiene que ver con creer en Él de verdad. Y creer es fe. El que cree de verdad tiene fe. El que cree de verdad tiene fe. ¿Qué es lo que el Señor pide? Obedéceme. Porque todo lo que viene del cielo nos genera vida, nos genera abundancia, nos genera permanencia. Pero lo que viene del mundo pasa. Entonces, por eso Él dice: tienes que obedecer constantemente, presta atención lo que se te está pidiendo, lo que se te dice. ¿Qué es lo que el Señor pide para que nuestra fe crezca? Que le sirvamos en su reino, para establecernos. No se quede sin servir.
La fe crece cuando uno sirve. La Biblia dice que cuando uno escucha la palabra, el estar escuchando la palabra, eso hace que uno crezca, la fe de uno crezca. Pero también estar sirviendo, eso te dispara en el crecimiento. O sea, no solamente la escucho, creo, no solamente obedezco, sino que empiezo a servir en el reino de Dios, haciendo el bien, haciendo lo que el Señor manda, y todo lo que el Señor manda resultará siendo bien, aunque a uno no le guste, porque todas las órdenes que el Señor da a veces no nos gustan, pero a la final de todo eso fue para el bien, eso resulta para el bien del ser humano y para el reino de los cielos. Que crezcamos, que es lo que el Señor quiere, que crezcamos, que no nos quedemos ahí limitados. El Señor desea que el ser humano pueda crecer. Tienes un nivel espiritual, pero el enemigo, como es de años, él sabe cómo derribar. Entonces el Señor dice, tienes que fortalecerte para que puedas soportar cuando sea el momento. Porque tengo que decirle, también el enemigo a todo instante no te ataca. Él busca momentos específicos para atacar. Él busca momentos especiales para atacar. ¿Qué pasó con David? No sé cuántos se han detenido a mirar allí. David se enfrentó a un problema con sus propios hombres. A David lo persigue todo Saúl y todo el gobierno del momento que estaba bajo la dirección de Saúl. Así que también seguramente ofrecían recompensa para quien haya visto a David, lo delate. Y eso empezó a disgustar a otros hombres, porque se volvió muy difícil con Saúl. Y otros empezaron a desertar del ejército y a hacer cosas malas, porque están con Saúl, pero Saúl no los aprecia. Saúl está persiguiendo al héroe de ellos, al que le quitó la vergüenza. Ahora Saúl los está persiguiendo. Entonces eso empieza a disgustar a muchos, y dice que muchos hombres de guerra se habían apartado. David andaba huyendo y se metió a una cueva. Y dice que allá hay carencia de todo, pero él lo que hizo fue lo que hacía cuando cuidaba las ovejas: buscar el altar, cantarle a Dios, pensar en las cosas de Dios. El que hace eso fortalece su fe. Le pueden llegar por momentos pensamientos, chispas de pensamientos de maldad, pero como usted está envuelto en un ambiente de fe, en un ambiente de Dios, eso se le desaparece pronto. Llegó allá, está allá, y los hombres se dieron cuenta que dónde estaba David. No lo delataron, más bien se unieron, porque ellos sabían que David tenía un pensamiento diferente al de Saúl, que ellos podían lograr sus objetivos a través de David. Se sumaron allá muchos soldados, pero un día en esa persecución, escuchen, no solamente ahí están persiguiendo a Saúl, sino a los desertores también. Así que ellos también son el objetivo militar. Y están dentro de una cueva, se dan cuenta que viene el ejército, ellos se meten a la cueva, se quedan allá, no se sabe, me imagino que ni respiraban, todo era que el ejército no se diera cuenta, para no entrar en choque. Y dice que al pasar cerca de la cueva, el rey pidió entrar en la cueva, él solo, una necesidad personal. Entró a la cueva y allá estaban todos los que él había desechado, y entre ellos al más perseguido de todos, que era David. Yo me imagino que cuando lo vieron allá, dice que uno de ellos, de los que ya estaban siguiendo a David, le secretió ahí o le hizo seña. Ahí está. Oye, la Biblia dice, en el pensamiento de ese soldado, Dios te lo entregó. Dios te entregó a tu enemigo. Ahí está.
para que lo acabes. Esto es una oportunidad única en la vida. Nunca más vas a tener a Saúl, tu enemigo, el que procura matarte. Si Saúl te ve, te mata hoy. Así que Dios te lo entregó, Él no te ha visto. Ahí está. Acábalo. Yo me imagino que ahí fue donde inventaron las señas. No, lo que les dijo fue no y no y no lo vamos a tocar. Ahora, de ahí para adelante se le genera un problema. Porque la Biblia nos cuenta es que luego, como él no hizo eso, entonces le vinieron a reclamar. Pero ¿cómo es esto? Te estamos siguiendo a ti, te estamos respaldando, y ahora Dios te sirve a tu enemigo en bandeja y tú lo dejas ir. Eso le generó un problema serio a David con sus hombres. ¿Por qué David no lo hizo? Porque David había crecido en fe. Él sabía que ese señor, él no se había hecho rey por él mismo. Fue Dios que lo permitió y lo puso en ese puesto. Los demás como que no entendían eso, porque los demás no, la Biblia no dice que vivían cantando, adorando, exaltando a Dios. Pero David sí, David había crecido en fe, y por eso en ese momento es atacado, y todos me imagino pendientes, la cantidad de soldados pendientes, en qué momento David lo acaba para festejar, y él no. Señores, cuando uno tiene su fe bien puesta, ha crecido, usted aguanta, usted se mantiene firme frente a los ofrecimientos que el mundo te ofrece, frente a las cosas que tú ves que están ahí de papaya, pero Dios no te ha dado orden. Hay cosas que son de Dios que uno no las puede tocar, aunque uno sea hijo de Dios. ¿Aló? Usted sabe que hay cosas de los papás que uno no las puede ir tocando. A mí me enseñaron eso. Yo he visto que los hijos a veces en este tiempo se suben a la cama de los papás y a saltar y a jugar y todo eso. A mí me enseñaron, no. La cama de los papás no es para saltar, no es para jugar en ella. No es que cualquiera se va acostando ahí, no. Nosotros en mi casa éramos 8 hermanos. Y ninguno, yo hago memoria, ninguno, yo un día lo vi saltando en la cama de mis papás o acostado, a menos que ellos le dieran permiso, estuvieran ahí y le dieran permiso a uno a acostarse ahí. ¿Me hago entender? Hay cosas que tienen que respetarse. Hay cosas que son de Dios que uno, aunque seamos hijos, no las puedes tocar y no puedes acceder porque seas hijo. Tienes que esperar que Él te dé orden. David había crecido en fe, y el que crece en fe sabe, Dios le indica qué puede tocar y qué no puede tocar, qué puede hacer y qué no puede hacer. Cuando yo no he crecido en fe, yo creo que tengo libertad de hacer cualquier cosa. Si fuera sido en manos de esos soldados, acaban a Saúl en esa. Pero David no. Ese es un ungido de Jehová. El que ha crecido en fe reconoce a los ungidos de Jehová, aunque ellos estén haciendo el mal. Saúl estaba haciendo lo malo. Saúl no estaba haciendo cosas buenas. Cualquiera que no crece en fe dice, como él no está haciendo las cosas bien, entonces yo lo voy a acabar. No, no lo puede tocar. David no lo tocó, lo dejó. Aunque eso le causa, escuche, cuando se trata de crecer en la fe, van a haber cosas que te van a doler. Aló. Por hacer crecer la fe, a veces uno se gana enemigos. Por respetar las órdenes de Dios, a veces el mundo se va a burlar de ti. Te van a arrinconar por momentos. Pero ¿qué importa que hagan eso? Haga crecer su fe. Porque después que vean que su fe está establecida, ellos te van a pedir perdón. Ellos tendrán que reconocer que fue lo que hizo David en ese momento. Nos dejó una gran lección. Estaba santificado,
sabía que no podía tocar a ese hombre porque Dios no le había dado orden de acabarlo. Lo dejó, en otras palabras, Dios lo puso, el Señor lo quitará. ¿Me va a entender? Siguió avanzando, y eso es lo que hace la fe. Se establece cuando uno crece, cuando uno avanza. Entonces las olas de maldad vienen a querer quitarte y moverte, pero tú mantienes firme. ¿Qué es lo que Dios busca? Cuando dice que nos santifiquemos, que sirvamos en su reino haciendo el bien, que crezcamos, que tengamos una buena medida de fe. Procura que tu fe crezca un poco más. Procuremos como iglesia que nuestra fe crezca un poco más, que no se quede como está. Eso es lo que Dios busca. Dios no te pone límites. En ninguna parte en la Biblia no he leído todavía que diga que Dios le dice: detente en tu fe, no crees que no crezcas más tu fe. Usted va a terminar sus días buscando en la Biblia. Si quiere buscar el texto que le diga que no crezca en fe, va a morir buscándolo, porque en ningún momento el Señor dice que detengamos el crecimiento en la fe. La fe hay que hacerla crecer. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos van creciendo cada día. Parece que no me entendió. Las cosas, los deseos del mundo se van haciendo cada vez más fuertes. Se van haciendo cosas con la ciencia, con la tecnología, más atractivas y más llamativas, que aceleran tu pensar, aceleran tu cuerpo. Y por eso tenemos que hacer que nuestra fe vaya creciendo, para que en ningún momento el mundo sea más fuerte que nosotros. Antes, por el contrario, tenemos que estar más fuertes que el mundo para poder permanecer. Y a su nombre. Una buena medida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no avanzamos, si no crecemos, entonces la gente va a mantener a cada rato caído. Y en esas caídas pues se puede morir. Y si se muere haciendo lo malo, pues se va al infierno. Mire, si alguien no toma el ofrecimiento del Señor, resulta vencido por el mal. Y él lo que nos dice es: venzan con el bien el mal. Haciendo las cosas. Mire, para crecer la fe, tengo que obligar a mi mente a aprender las cosas de Dios. Para hacer el bien, tengo que obligar a mi cuerpo a movilizarse hacia las cosas de Dios. Eso me ayuda a tener fe. Si uno no toma el ofrecimiento del Señor, resulta vencido por el mal, sirviendo al mundo, sirviendo a la carne y a los deseos. Por consiguiente, el que le sirve a sus deseos, a los deseos, digamos, le da rienda suelta, no domina sus pensamientos, no domina lo que le ofrecen los de allá, sus ojos, trata de cuidarlos, va a terminar sirviéndole al diablo. Esa es la finalidad de alguien que no crece en fe. Termina sirviéndole al enemigo. Yo creo que ya nosotros, los que llevan tiempo en el Señor, se han dado cuenta de eso, que mucha gente inicia en el camino del Señor, pero no se preocupa por crecer en esto, en su fe, y al poco tiempo resulta otra vez sirviendo al enemigo, pero ya no en la misma dimensión del principio, porque la Biblia dice que 7 espíritus más, demonios, vienen, y el postrer estado de ese hombre o de esa mujer viene a ser peor que al principio. Y eso fue porque en algún momento tuvo la oportunidad y no avanzó, no creció en lo que tenía que crecer. Y ahora el enemigo entra y fortalece. A veces pareciera que el enemigo entra y le cierra la puerta. Y ya él como que no puede abrir esa puerta o escaparse de ahí. No sea vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 21:12 dice. 12:21, sí, Señor. No sea vencido por el mal,
Iglesia, nosotros somos los responsables aquí en la tierra de que el reino de los cielos se extienda. Somos los responsables de formar a los nuevos cristianos. Ahora piense en esto. Si usted tiene su fe, no tiene su fe bien establecido y usted está formando a alguien, ¿cómo cree que va a formar a esa persona? Si como iglesia no nos preocupamos por tener una fe bien puesta, la siguiente generación de cristianos, ¿cómo va a ser? Débil. Cualquier cosa los va a tumbar. Si nosotros no nos ven fortalecidos, que llegue la gente y te admire lo que tú has logrado o lo que hace Dios en tu vida, que Él diga, yo quiero tener eso, yo quiero tener ese nivel. Si Él no es desafiado, vamos a tener generaciones más débiles y más débiles y más débiles cada vez. Y resuena, a mí me resuena ese texto que dice, y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué cree que Dios quedó ese texto ahí? Porque tiende a ir menguando la fe. La gente se vive en la religiosidad y no se preocupa por hacerse fuerte en la fe. Y él dice que es cristiano y va a generar un nuevo cristiano. Escuche, a las mamás que quedan encinta o en embarazo, les dicen tiene que alimentarse. ¿Por qué? Por el bebé, porque ya no es ella sola. Entonces digamos que se embarazó y ella es debilucha y no come bien. ¿Cómo va a nacer el bebé? Bien. Va a nacer con problemas. Va a nacer enfermo porque ella no se alimentó bien. ¿Me hago entender? Ahora, digamos que nosotros somos los que Dios nos dijo tienen que producir. Nosotros somos la matriz que genera más cristianos. Y ahora nosotros somos débiles. ¿Cómo será la próxima generación de cristianos? Le voy a decir, enfermos. Enfermos con una mentalidad que son cristianos, pero en realidad el enemigo los sopla y va a caerse por allá. Los mueve para toda parte. Los controla. Y por eso es que tenemos que nosotros crecer en este tiempo, proponernos. No es fácil, no es botado crecer en fe, pero el Señor nos ha dado las pautas. Escuche la palabra y no solamente, no sé qué hay englobado pensando, ay sí, chévere la palabra. No, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Debo salir a hacer esto que el Señor me dijo. Leí en la Biblia lo que dice y no es simplemente decir leí, no, es ¿qué fue lo que me dijo? Ah, ya entendí y salgo a practicar esto. Hasta que no domine esto, mi fe no crece. ¿Aló? Dios nos ha dado una oportunidad inmensa para llenar el reino de los cielos y nosotros tenemos que fortalecernos en este tiempo, hacer que nuestra fe crezca. Porque, mire, la Biblia enseña que hay herederos que son pequeñitos, pero mientras está pequeño no tiene poder para hacer nada, aunque es el dueño, pero lo mandan, lo dominan. El Señor ha dicho que nosotros somos sus hijos, pero si no crecemos en fe, el mundo nos manda, el mundo nos domina, la carne nos domina, todo nos domina. Y la idea aquí es que nosotros podamos ir adelante de las personas, mostrándoles el camino, crecer para que otros vean cómo se crece. Eso es lo que el Señor quiere, ha querido en este mes, que crezcamos para que podamos tener una fe que venza cualquier situación de la carne, cualquier situación que nos presente el mundo. Y miren, yo no sé aquí cuántos les da miedo cuando les hablan de hechicería y de brujería.
Yo no sé cuánto les da miedo cuando saben que esa persona practica hechicería y el de allá de brujería. Yo no sé cuántos aquí les da miedo cuando hay liberación. Cuando alguien por allá gritó. Yo no sé si usted es de los que siente le corre por la sangre, como que se le activa la sangre de coger a ese demonio y a expulsarlo. O yo no sé si usted es de los que siente más bien hacerse a un lado. Ay no, yo no voy a orar porque de pronto se le rebota ese Chucky o ese Pinky ya está rebotado. Ay no, yo no voy. Mira, te voy a decir una cosa. El que está crecido en fe siente como un imán para expulsarlo de ahí. Pero el que tiene la fe débil se aísla. Aló. Se aísla. No quiere que hablen de eso. Y no quiere orar por eso. Y no quiere meterse en eso. Es una señal que la fe está en un nivel bajo. Una fe bien puesta. No le da miedo a uno que ahí está la bruja haciendo hechicería. Vamos, es para allá. Aló. Y a su nombre. El Hijo de Dios no anda con miedo. Escúchame, la fe te quita el miedo. Cuando el nivel de fe está bien establecido, usted no siente como miedo o temor. No, eso desaparece. Yo no sé para dónde se va, pero eso, tú no sientes miedo igual a las demás personas. Y eso es porque la fe ha ido creciendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Para ti, para mí y para toda esta iglesia. Estemos siempre dispuestos a crecer. Felicito a todas las damas que se han puesto en esa tarea de invitar y más personas. Lástima que el lugar no dé para más. Porque eso es, o sea, cuando hablamos de la fe, ahí se mide la fe. Cuando Dios me habla y yo salgo a hacer lo que el Señor me dijo. Ahí estoy creciendo, ahí estoy avanzando. Esperamos que también todas las que han sido invitadas pues puedan llegar también. Y las que llegaron puedan estar dispuestas a recibir y a hacer lo que el Señor les va a hablar. Incline su rostro allí donde está. Padre, gracias. Mi alma te engrandece en esta hora. Gracias por estar en medio de nosotros hoy. Gracias por ser tan bueno.